sinusales, que por la proximidad podrían tener un despliegue y una complicación a nivel de lo que son meninges y las regiones intraparenquimatosas. En las características radiográficas, la tomografía computarizada como resonancia magnética van a mostrar características similares dentro de todo. Pero, como ya sabemos, la resonancia magnética es mucho más anatómica y tiene mayor capacidad para distinguir un absceso cerebral de otras lesiones que van a tener realce en anillo. Dentro de todas las patologías, hacemos ya un avance, dentro de las patologías que van a tener un realce en anillo tras la administración de la sustancia contraste. ¿A qué me refiero con realce en anillo? Nosotros, por decir, tenemos nuestra lesión. Tenemos nuestra lesión a este nivel y la captación, esa es toda nuestra lesión, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de captación en anillo, es que alrededor de la lesión vamos a ver una imagen que va a tener una densidad mucho mayor, va a tener un realce, y cuando administramos toda esta parte se va a marcar periféricamente a la lesión. Esto ocurre en abscesos, esto ocurre en tuberculomas, esto ocurre en metástasis, esto ocurre en cisticercosis en estados vesiculares, esto ocurre en enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple va a tener una pequeña variación que la captación en anillo en algunos casos puede ser incompleta. En toxoplasmosis, ¿no? Y en abscesos, como ahora lo vamos a ver. Dentro de la conformación, de la formación de un absceso cerebral, vamos a encontrar etapas de cerebritis temprana y etapas de cerebritis tardía. Las tempranas van de 0 a 3 días, es un fenómeno relativamente corto. Va a estar más representado por la presencia del edema perilesional, va a haber una congestión vascular y va a haber una necrosis coagulativa. En la cerebritis tardía, lo que vamos a ver es la representación de la infección progresiva, y esto se va a presentar a partir del 4º al 9º día. Ya vamos a encontrar en este caso, ya por el tiempo, por la manifestación, vamos a encontrar que hay una licuefacción. La necrosis, la resequedad del parénquima a ese nivel y por consiguiente licuefacción. Va a ocurrir aproximadamente a la semana de infección inicial. Existe la siguiente fase, que es la encapsulación temprana, que va de los 10 a los 13 días. El borde puede estar menos definido a lo largo del aspecto periférico de la lesión, normalmente alejado de los ventrículos. Pueden existir colecciones hijas adicionales a la colección principal, o puede presentarse en algunas oportunidades extensión ventricular, que si hubiese la extensión, esta va a generar un crecimiento del ventrículo. Y por último, la encapsulación tardía, que va ya más de los 14 días. Y en este caso ya encontramos una necrosis central progresiva, la cavidad se va a ir encogiendo, hay una disminución del edema circundante y un engrosamiento de la pared del absceso, ¿no? Entonces, estos son los procesos que van pasando y que van a irse viendo. Ya en la encapsulación tardía, entre temprana y tardía, ya vamos a ver la forma prácticamente del absceso. ¿Cómo lo vamos a ver en tomografía? En tomografía lo vamos a ver como hipodenso externo, lo vemos con un borde hiperdenso interno, que es el signo del borde doble, ¿no? En la mayoría de los casos. Es decir, la parte de afuera, ¿no? Se ve como hipodensa, y esta parte de acá hipodensa, y esta parte interna hiperdensa.
y a eso le llaman el signo doble en la mayoría de los casos, ¿no? El anillo de tejido puede ser iso o hiperdenso, típicamente de espesor uniforme, ¿no? En la parte central, obviamente hablamos de un absceso y ya va a haber una liquefacción y vamos a tener pus o fluido a ese nivel y ahí va a ser un poquito de menos atenuación, va a ser un poco más hiposeñal que la parte periférica. El entorno de baja densidad, es decir, nos referimos al edema que se va a presentar alrededor de la lesión, es un edema vasogénico y va a ser hipodenso o hiposeñal, dependiendo de la secuencia que lo veamos en resonancia, pero en tomografía lo vamos a ver hipodenso. Puede haber ventriculitis si es que hay una extensión a este. Eh, y lo que se va a ver es como un realce a nivel del epéndimo, que ya sabemos cuál es el epéndimo, ¿no? La hidrocefalia obstructiva puede estar presente con frecuencia cuando haya ocurrido una diseminación intraventricular, ¿ya? En resonancia magnética, en secuencia ponderada en T1, vamos a ver que es hiposeñal, la parte central. Eh, La parte periférica la vamos a ver también un hiposeñal en el edema vasogénico. Estamos hablando de secuencia ponderada en T1. Va a haber un realce en anillo y puede haber ventriculitis, en cuyo caso también se van a observar hidrocefalia, ¿no? En las secuencias ponderadas en T2 y en FLAIR, la parte central se va a ver de hiperintensa, ¿ya? Que no se va a atenuar con el flare. ¿Por qué? Porque si la parte central tiene pus o fluido, es un fluido patológico, no es normal, por cuanto no tiene por qué atenuarse en flare. En flare solo se atenúa líquido normal, es decir, líquido cefalorraquídeo. Ya eso lo sabemos, lo tenemos claro. La parte periférica la vamos a ver con alta intensidad, hiperintensa o hiperseñal. Y en FLAIR obviamente se va a ver más hiperseñal. ¿Por qué? Porque vamos a restringir el resto de fluidos y la parte tanto interna como externa se van a ver hiperseñal por la presencia del edema vasogénico. La cápsula del absceso puede ser visible como un borde delgado de señal intermedia y ligeramente hiposeñal en secuencia ponderada en T2, porque ya sabemos que lo que más brilla es el líquido. A la difusión, puede haber una restricción a la difusión en la parte central, ¿ya? Y en la parte periférica la restricción puede estar en forma randomizada, ¿no? Sin embargo, este hallazgo no es tan constante como se puede pensar, según la literatura y según los hallazgos que nosotros tenemos en la práctica diaria. Los valores de ADC van a aumentar a medida que el tratamiento es exitoso, es decir, va habiendo una inversión entre la difusión y el ADC, ¿no? Porque ya sabemos que son antónimos. Esta es una de las patologías donde la difusión va a tener restricción, no siendo necesariamente una patología maligna. A nivel del espectro, es importante mencionarlo que vamos a tener el succinato incrementado. No es específico, pero sí está presente en todos los abscesos. Pueden haber niveles altos de lactato, acetato, alanina, valina, leucina y isoleucina, y se reducen los picos de colina, creatina y N-acetilaspartato. Entonces, casi en todos los abscesos, lo que va elevado, lactato, acetato, alanina y valina. El lactato también se eleva, por si acaso, en los tuberculomas también, ¿ok? Entonces, no es patognomónico, pero su presencia ya es bastante por la forma de la lesión, la presencia en difusión, en secuencia ponderada en T1, en T2, en FLAIR y tras la administración de la sustancia de contraste, pues ya, y una elevación de lactato, alanina, valina, leucina, más lactato, ya nos orientan al diagnóstico de absceso.
La cerebritis temprana, porque como ya sabemos, ¿cómo yo sé si es una cerebritis temprana, si es una cerebritis tardía? ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado cómo va a ir la presentación, pero ¿cómo la vemos en tomografía? Puede aparecer normal en una tomografía, al inicio, la cerebritis temprana, que sabemos que va de 0 a 3 días. La hipodensidad cortical o subcortical mal definida con efecto de masa correspondiente al edema, puede haber hipodensidad. Puede haber realce o no tras la administración de la sustancia de contraste y puede haber una hiperintensidad o hiperdensidad en los casos de que haya habido presencia de hemorragia a ese nivel. En la cerebritis tardía ya la lesión se va viendo un poquito más definida, irregular todavía, pero vemos que hay un realce tras la administración de la sustancia de contraste a nivel del borde. Pero la parte central la vamos a ver hipodensa, la parte externa hiper y la parte interna hipo. Diagnósticos diferenciales, ya los hemos dicho, en tomografía, todo aquello que realce en anillo. En la resonancia magnética es más, obviamente por ser más anatómico se van a ver más sensibles los cambios. Por ejemplo, en cerebritis temprana, en la secuencia ponderada en T1, vamos a verlo como hipointenso. En secuencia ponderada en T2 y en FLAIR, obviamente va a aumentar la señal, se va a ver más hiperseñal y más por la presencia del edema, porque hemos dicho que lo más característico en la cerebritis temprana es la presencia de este edema, ¿no? Si nosotros le damos gadolinio en secuencia ponderada en T1, pues, como les había dicho anteriormente, la captación va a haber, puede haber un discreto realce, como administrarlo y no tener ningún realce. Ojo con eso. Pues la difusión desde el inicio puede ser restringida, puede haber una restricción a la difusión, puede ser un poquito irregular, ¿no? Pero ya la vamos viendo. El cambio en este caso va a ser, pero doctor, restringe la difusión, ¿cómo yo no sé si es algo maligno? Porque cuando tú le administres el tratamiento, ¿no? Y porque se va a ver medio irregular, no muy bien definido, a medida que le vas administrando el tratamiento, la restricción va cambiando, va habiendo una menor restricción a la difusión y mayor realce al mapa ADC. En la cerebritis tardía, la mejora, es decir, tras la administración de la sustancia de contraste va siendo más marcado el realce, mayor captación. Y esta captación va a ser a predominio periférico, ¿ya? También, a medida que va avanzando, la restricción también va siendo más hiperseñal, va habiendo mayor restricción a la difusión. Por ejemplo, en este caso, en una tomografía computarizada, vemos que hay la presencia de este absceso a nivel de la fosa posterior con captación. Esto es una tomografía, ¿no? Donde estamos viendo la hipointensidad. Vemos entre lo hipo y el reborde se va viendo más hiperdenso. Y tras la administración de la sustancia contraste, obviamente la captación va a ser mucho mayoritaria en la parte periférica. En resonancia magnética, nosotros en secuencia ponderada en T1, al inicio podemos solo ver una imagen hipodensa, no muy bien definida, que la vemos a nivel del lóbulo frontal derecho, que involucra parte del frontal superior por la presencia del edema, parte del frontal medio e inferior, donde ya en secuencia ponderada en T2 nosotros vemos que hay un realce o hiperseñal en la parte central y la hiperseñal en la parte periférica. Y como bien lo había dicho, en secuencia ponderada en T2, la parte periférica o el reborde periférico se va a ver como hiposeñal por la presencia de la hiperintensidad que vamos a verla a nivel central y a nivel periférico por el edema vasogénico que se presenta. Le ponemos secuencia ponderada en T2, en FLAIR, y automáticamente lo que capta directamente es la presencia del edema, ¿no? El edema vasogénico, que es la parte patológica. En una difusión, lo que vamos a ver es que hay una restricción a la difusión. En el mapa ADC es todo lo contrario, pero seguimos viendo la presencia de este edema. Y tras la administración de la sustancia de contraste, vamos a ver la captación netamente en anillo. ¿Ok? Muy bien.
Metástasis. Metástasis cerebrales, representación aproximada entre el 25 al 50% de los tumores intracraneales en pacientes hospitalizados. Epidemiológicamente son 5 tumores primarios que van a representar el 80% de las metástasis cerebrales. ¿Quiénes son? Cáncer de pulmón, cáncer de células renales, cáncer de mama, los melanomas y los adenocarcinomas del tracto gastrointestinal. En predominio, los colorectales. Entonces, ¿quiénes hacen metas arriba? Pulmón, riñón, mama, melanoma y gastrointestinal, colorectal. Son los que van a disparar hacia arriba las metas. La presentación clínica, obviamente, paciente que tiene metástasis cerebral, encontramos cefaleas, convulsiones, alteraciones del estado mental, ataxias, náuseas, vómitos, trastornos visuales, ¿no? Entre el 60 y el 75% de los pacientes pueden estar asintomáticos en el momento de la obtención de las imágenes. Es decir, vengo por un chequeo o he estado presentando estas molestias, el doctor me está pidiendo una tomografía de encéfalo y voilà, nos encontramos con asintomático el paciente y nos encontramos con meta. O en los otros casos que ya vienen direccionados por la sintomatología clínica antes mencionada. ¿Cuáles son las características? Pues se considera que las metástasis cerebrales pueden ser múltiples en el 50% de los casos y en el otro 50% pueden aparecer solitarios. Ya no hay neoplasia maligna conocida o identificable. Ciertas neoplasias malignas son más susceptibles a hemorragias. Importante recordar las características cuando se sugiere el diagnóstico, ¿no? Las metástasis que causan hemorragia normalmente pueden ser melanoma, el carcinoma de células renales, el coriocarcinoma, tiroides, pulmón y mama. En cuanto a las características tomográficas, la masa se va a ver isodensa o hipodensa o, en el caso del melanoma clásico, hiperdensa. Puede haber presencia de edema vasogénico circundante y cuando administramos sustancia de contraste vamos a ver que hay un realce variable, puede ser punteado, puede ser nodular o en anillo. Normalmente las captaciones son en anillo, por eso entran en los diagnósticos diferenciales. Tenemos un absceso en presencia tardía tras la administración de sustancia de contraste, capta en anillo, igual la metástasis. Ojo que cuando ya es la tardía, el edema en el absceso ya es mínimo, ¿ok? Así que ojo con eso, tenerlo en cuenta, no vaya a ser que vean y digan, ah, sí, tiene un poco de edema, esto más parece, más que un absceso, esto parece una meta, y ponerlo como meta cuando no lo es. Resonancia magnética de las metástasis, típicamente iso o hipointenso. Si es hemorrágico puede tener alta señal intrínseca, pero normalmente es hipointenso, ¿ya? Hiposeñal en T1, en secuencia ponderada en T1 con contraste, ya sabemos que puede haber la captación en anillo. Secuencia ponderada en T2, típicamente hiperintenso en T2, ¿ya? La difusión, la presencia del edema genera una proporción mayor del tamaño en cuanto se refiere a la tumoración y aparece un poquito hiposeñal en difusión, es decir, no muestra una marcada restricción a la difusión. A la espectroscopía, lo que vemos es pico de colina, esto dentro de la misma meta, ¿no? Y si se toma en la parte del edema tumoral, vamos a ver la colina no va a estar elevada. La colina está elevada intratumoralmente, pero no periféricamente. Si es que vemos que hay necrosis, vamos a ver que hay una elevación de lípidos. Y el N-acetilafadato va a estar totalmente
abolido. Acá en una tomografía vemos la meta con hipointensidad, con presencia de edema vasogénico periférico tras la administración de la sustancia de contraste, captación en anillo, y marcadamente se evidencia la presencia de la metástasis, ¿no? Del edema vasogénico con su realce periférico. Muy bien, en resonancia lo vamos a ver como hiposeñal o isoseñal, porque en los casos que se ve hiper es en el caso de melanoma, pero en el resto lo vemos netamente como una hipo o isodensidad, que lo vemos en la parte posterior, adyacente al asta posterior del ventrículo lateral izquierdo. Tras la administración de la sustancia de contraste vamos a ver que hay una captación en anillo, el edema vasogénico no se ve marcado, muy marcado, pero en la secuencia ponderada en FLAIR el edema realza rápidamente y bordeando a la lesión. Las hemorragias intracraneales abarcan una serie de entidades que comparten la acumulación aguda de sangre en el parénquima del cerebro, hemorragia de ganglios basales, hemorragias talámicas, pontina cerebelosa, hemorragias lobares. Pueden haber el infarto venoso, las etiologías pueden ir como infarto venoso hemorrágico, hemorragia hipertensiva, transformación hemorrágica de un infarto isquémico, hemorragia traumática. En la tomografía, pues vamos a verla típicamente una región de hiperdensidad que se demuestra centrada en los ganglios basales o en el tálamo. No es infrecuente que haya una extensión hacia los ventrículos laterales por la localización de los puntos de lesión. Ya en ocasiones el componente parenquimatoso es muy pequeño o inaparente. En resonancia magnética, la aparición hemorrágica en resonancia varía con el tiempo y hasta cierto punto el tamaño del hematoma. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la disgregación del grupo M a grupo globina. Entonces, esta disgregación lo que nos va a dar en algunos casos de inicio se va a ver hiperseñal y a medida que va pasando la vamos a ver hiposeñal, hiper o hipo, dependiendo de la disgregación y el tiempo de evolución. Las etapas. En general se reconocen 5 etapas de la evolución del hematoma. En el hiperagudo, que es menor de un día, lo que vamos a encontrar es la presencia, obviamente, no es que nosotros por resonancia magnética vamos a poner el cursor o el route ahí y vamos a decir, ah, mira, hay oxihemoglobina. No, esta es la explicación del por qué. La oxihemoglobina intracelular está intracelular y eso hace que se vea isointenso en secuencia ponderada en T1, iso o hiperintenso en secuencia ponderada en T2, ¿no? Y hay una alta señal a nivel de la difusión. En el agudo, ese es otro tipo, esa es otra patología donde no es maligno, pero sí vamos a ver que hay presencia de incremento o restricción a la difusión. El agudo, que va de 1 a 3 días, lo que ya la oxihemoglobina va a mutar a la desoxihemoglobina intracelular, por cuanto la intensidad de la señal en T2 va a disminuir. En T1 va a permanecer un poquito de realce todavía, ¿ya? Como hiper o isos intenso. Y ya en esta etapa, en la difusión, hay una disminución de la restricción. Es decir, no está ya restringiendo. Por eso es que ya se va viendo normal. En el subagudo temprano, que ya va de 3 a 7 días, ya la desoxihemoglobina pasó a methemoglobina intracelular. Por eso es que la señal en T1 incrementa. Entonces, en el subagudo temprano, en secuencia ponderada en T1 lo vemos como hiperseñal. Y la difusión obviamente va disminuyendo más aún. En el subagudo tardío,
que ya va de 7 a 14 días, pasa esta hematohemoglobina, ya no se queda confinada en el intra, sino ya sale al extracelular. Y lo que vamos a ver es que ya pasa, en secuencia ponderada en T1 ya se va haciendo hiposeñal y en secuencia ponderada en T2 va siendo hiperseñal. Y en este punto nuevamente empieza a querer restringir a la difusión. Y ya cuando es crónica, que va de 14 a 28 días, en la parte periférica va a tener hemosiderina intracelular y por cuanto va a mostrarse como hipointenso tanto en T1 como en T2. Y la parte central la vamos a ver por la presencia de los semicromos extracelulares, isointenso en T1 e hiperintenso en T2. La parte central. La parte periférica ya la vemos hipo-hipo, ¿no? Y nuevamente a la difusión disminuye, baja, se ve en picada, ya no restringe. Por ejemplo, esa es una tomografía, ¿no? Donde ya lo estamos viendo. En tomografía es mucho más sencillo, ¿no? Porque lo vamos a ver. Hay el evento está presente y lo vamos a ver como hiperdensidad, ¿no? Una hiperdensidad bastante marcada. En este caso se encuentra, como dijimos, a nivel de ganglios basales. ¿Qué ganglios basales se encuentran complicados a este nivel? Acá, si nosotros estamos viendo que están los ventrículos laterales, acá correspondería a la cabeza del núcleo caudado. Por este lado vendría a ser la cápsula interna, a este lado vendrían los núcleos, que son el globo pálido y el putamen, ¿no es cierto? Perfecto, entonces justo a nivel talámico ya estamos viendo que hay una presencia de imagen hiperdensa de bordes parcialmente definidos con un edema vasogénico circundante, ¿no? Y que si llegara este hematoma a nivel de intraventricular podría generar lo que se le llama las clasificaciones de Fisher, ¿no? Fisher 4, cuando ya hay una complicación a nivel intraventricular. Pero esto es lo que estamos viendo. Este es un hematoma intracraneal supratentorial a nivel de núcleos basales que compromete parte de los segmento temporoparietal, ¿no? Izquierdo. En una resonancia, por ejemplo, en este caso, estamos viendo que acá se ve en secuencia ponderada en T1 como iso intenso, ¿no? Un poquito isointenso. En esta secuencia en FLAIR nosotros lo estamos viendo hiper intenso, ¿no? Y en la difusión vamos a ver que hay una restricción inicial a la difusión. Los tuberculomas son masas focales bien definidas que resultan de la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Una de las formas morfológicas más graves de la tuberculosis son la presencia a nivel del sistema nervioso y conocido como tuberculoma. Características radiográficas. Los tuberculomas pueden aparecer como nódulos redondos o lobulados, edema moderado, marcado, realce sólido en anillo. Tras la administración de la sustancia de contraste, se describen focos centrales de calcificaciones con un anillo que tras la administración de la sustancia de contraste realza periféricamente. La presencia de las calcificaciones pueden estar presentes, no es el común denominador, pero pueden estar ahí, tienden a ser más grandes la calcificación observada que en el caso de las neurocisticercosis, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la neurocisticercosis también hay el estadio de calcificación, pero cuando en la neurocisticercosis hay calcificación, en ese caso no se ve edema, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque hablamos de un tuberculoma. La resonancia magnética en secuencia ponderada en T1, vamos a verlo, isointenso, ¿ya? Puede haber en la parte central una hiperintensidad
que va a estar dada más que todo por la destrucción propia del parénquima a ese nivel, pero en líneas generales lo vamos a ver como isointenso. Secuencia ponderante 2, se sigue viendo isointenso, pero la parte central, que en algunos casos en secuencia ponderante 1 podríamos verlo hiper, en este caso lo vemos hipointenso, por la gliosis que se va a presentar a ese nivel, que es la destrucción propia del tejido, y las lesiones están rodeadas básicamente por un edema vasogénico, que eso sí se va a ver como hiperintensidad. Si nosotros administramos la sustancia de contraste, por lo general van a aparecer como este realce en anillo a ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque es la particularidad del tuberculoma cuando administramos sustancia de contraste. Eh, la disfusión, por lo general, en la parte central no va a restringir, ¿ya? Pero si es que hubiese necrosis líquida en el centro, en ese caso podría haber. ¿Por qué? Porque al haber una necrosis central, esa destrucción líquida no va a permitir una buena, adecuada difusión, por eso es que se muestra la restricción. Pero por lo general, no restringe a la difusión. Espectroscopía, vamos a ver que la creatina y el N-acetilaspartato se van a encontrar disminuidos, al igual que la combinación, la relación N-acetilaspartato con colina, también lo vamos a encontrar, pero, como les había dicho, en la tuberculosis sí, la espectro lo que sí va a tener en el 86% de los casos, elevación lípido-lactato. Los lípidos presentes en el espectro de una lesión que tiene aspecto de con captación en anillo, ¿no? Y que se encuentra intracerebral, y yo le pongo, y que tiene las características que vemos, ¿no? Isointenso en T1, isointenso en T2, no restringe la difusión, presencia de captación periférica tras la administración de la sustancia de contraste, y yo le hago espectro y veo que hay lípidos y lactato, casi voy a decir tuberculoma, ¿ok? Pueden ser uno, pueden ser muchos. Acá tenemos varios, captaciones periféricas tras la administración de la sustancia de contraste. Lo vemos con hiperseñal. Las múltiples, ¿no? Imágenes que se ven. Y con distribución randomizada. Vemos que eso pueden ser supratentoriales, vemos que son infratentoriales, intraaxiales, casi todas, ¿no? Y su localización puede ser inclusive a nivel, no respeta nada. Cuando se presenta y son todititas estas lesiones, ¿ok? Secuencia ponderada en T2, que la vemos igual como ISO. Acá hizo la parte central, pero tras la administración de contraste recién se muestra la captación periférica. Tuberculoma. ¿Podría ser uno solo de gran tamaño? También. Muy bien. Y ahora continuamos con... y... y bien, seguimos con las patologías. Hablamos ahora de meningiomas. Los meningiomas tienen las características de ser no un tumor intraaxial, sino extraaxial. Por eso es meningioma. El mismo nombre lo dice. Tumores extraaxiales, que representan el tumor más común de las meninges. Es una neoplasia no glial, ¿por qué? Porque viene meninge, ¿ya? En este caso, la derivación es de los meningocitos o células célula aracnoidea de las meninges. Pueden ubicarse en cualquier lugar donde hay meninges. Lugares donde se presume que solo se ubican las células en reposo. Fáciles de diagnosticar, suelen ser benignos con baja tasa de recurrencia después de una cirugía. Los meningiomas típicos aparecen como masas de base dural,
isointensa la materia gris en imágenes ponderadas en T1. Perdón, tanto en T1 como en T2 pueden producir un realce tras la administración de la sustancia de contraste, pero es que este realce es así, es impresionante. Administra sustancia de contraste y se pinta todo el tumor. Todo, todo, todo. Y generalmente se pinta homogéneamente. Presencia epidemiológica o la epidemiología de la enfermedad es más frecuente en mujeres en relación a los hombres, va de 2 a 1. Intracranealmente de 4 a 1 en columna vertebral. Esto intracranealmente, y en columna aumenta todavía, va de 4 a 1 en columna vertebral. Los meningiomas atípicos y malignos, ojo con esto, son ligeramente más comunes en los hombres. O sea, la patología o el tumor benigno se presenta más en mujeres. Pero cuando es atípico maligno, ahí sí es más frecuente en hombres. ¿Ya? Entonces es un tumor, inclusive hasta en esto las mujeres tienen ventaja, es un tumor, por decirlo, el atípico es más selectivo para los hombres. Pueden presentarse en edades de presentación antes de los 40 años y deben plantearse sospechas de neurofibromatosis tipo 2 cuando se encuentran en pacientes jóvenes. Pero para esto, obviamente, ectoscópicamente vamos a buscar, pues, ¿no? Las manchas café con leche y a ver si no está involucrada algún otro tipo de facomatosis dentro de lo que se refiere a los pacientes jóvenes. Presentación clínica, pues el paciente viene, en el 36% de casos viene por dolor de cabeza, ¿no? Y dice, creo que tengo una migraña, no sé, tengo un dolor de cabeza y quiero saber, se le pide, bueno, ya la especialidad a cargo le hace todo su estudio y si ve por conveniente le solicita los estudios por imágenes y se pueden encontrar la presencia de este tipo de tumor. Parecias pueden presentarle en el 22% de los casos, cambios de estado mental en el 21% de los casos, dependiendo de la localización topográfica. Si sabemos que es en meninges, pero ojo, meninges hay en todo lado, ¿no es cierto? Toda la parte periférica tiene meninges, pero también por donde se ingresa la cisura de Silvio, por donde ingresa, donde están las cisuras, ahí también hay meninge, ¿no? Entonces, pues ahí también son puntos donde pueden aparecer los meningiomas. En una radiografía simple, surcos de la arteria meningia van a verse agrandados. Los meningiomas pueden cursar con hiperostosis, es decir, engrosamiento de la estructura ósea, o inclusive tener áreas de regiones líticas. Placa radiográfica, por si acaso, ¿ah? Puede haber calcificación, sí, claro, puede verse calcificación, desplazamiento de la glándula pineal calcificada. Es decir, nosotros lo que vemos en una placa radiográfica es, mira, hay 2 puntos de calcificaciones que nosotros estamos viendo, más son radiopacos, y nosotros decimos por localización topográfica, esa es la glándula pineal, y lo que está más arribita es la vénula, ¿no? Pero cuando esto lo vemos desplazado, ya hay algo que llama la atención y decimos, espérate, ¿por qué esta clasificación está desplazada? Esto correspondería, hay algo ahí. Inmediatamente se le solicitará los estudios de tomografía para ponerle más énfasis a ese desplazamiento de calcificación. Entonces, la tomografía es la modalidad que detecta la lesión incidental, ¿no? Cuando es sin contraste, lo podemos ver ligeramente hiperdenso, ligeramente, y los demás sí se van a ver isodensos. El 20 a 30% de los meningiomas pueden presentar calcificación. La tomografía con contraste o tras la administración de la sustancia de contraste nos muestra un 72% de realce homogéneo al contraste. Como les decía, es como que prendes un foco ahí,
Le pones sustancia de contraste y se prende, o sea, se ve toditito. Las variantes malignas o quísticas demuestran mayor heterogenicidad, un realce menos intenso. Ojo, las variantes malignas se presentan más en hombres que en mujeres. Ojo con esto. ¿Ya? Y el realce en cuando son meningiomas atípicos o malignos va a ser heterogéneo. Hiperostosis, el meningioma puede presentar hiperostosis en el 5% de los casos. Típico para los meningiomas que se apoyan en la base del cráneo. Ojo, por la localización también es importante la búsqueda de la hiperostosis. Es necesario distinguir una hiperostosis reactiva. ¿De qué? De una invasión directa de bóveda de cráneo por un meningioma adyacente o un meningioma intraóseo primario, que también existen. O sea, son presentaciones atípicas, pero el meningioma puede estar también intraóseo. Y cuando se ve intraóseo, pues genera una expansión de la estructura ósea. Las características radiográficas en secuencia ponderada en T1, usualmente las características radiográficas en resonancia magnética en T1 usualmente isointensa a la materia gris en el 60 al 90% de los casos, hipointensa a la materia gris en el 10 a 40% de los casos, particularmente hay variantes fibrosas, samomatosas, ¿no? Pero importante, isointensa la materia gris en el 60 al 90% de los casos T1. Tras administración de sustancia de contraste, es una mejora homogénea. Secuencia ponderada en T2, usualmente isointensa la materia gris en el 50% de los casos, hiperintenso en el 35 a 40% e hipointenso en el 10 al 15%. Entonces, tanto en T1 como en T2 lo vamos a ver como isointenso o discretamente hiperintenso en T2 ligeramente, pero sí el realce es vívido tras la administración de la sustancia de contraste. Difusión, solo los atípicos y malignos muestran restricción a la difusión, ¿ya? Pero se ha visto que el hecho de no restringir no va a darnos al final un grado histológico definitivo prospectivo a un futuro si es que esto se vaya a malignizar o qué sé yo, ¿no? O se trate de un atípico con un meningioma que parezca benigno, pero con comportamiento maligno. No lo sabemos. Pero ya algo sí sabemos que es signos de imágenes los útiles, vemos nosotros acá, por acá pasa la meninge, ¿no es cierto? Porque la meninge está en todo el reborde y en esta parte de subdivisión, ¿no? Entre fosa posterior o supra e infratentorial va a haber meninge. Y cuando hay meninge vemos que hay la presencia de la formación de una tumoración que se ve isointensa, ¿no? Al parénquima, secuencia ponderada en T1, secuencia ponderada en T2 lo vemos como que se ve un poquito hiperintenso, ¿no? Con un reborde bastante marcado. Nosotros en esta secuencia, tras la administración de la sustancia de contraste, vemos que hay una captación marcada de la lesión, ¿no? Y no hay restricción a la difusión, no restringe. Cuando hay restricción, acá se ve muy hiperseñal, en este caso no. Entonces son meningioma. El meningioma se caracteriza por algo que se llama la colita dural. Entonces nosotros cuando veamos un meningioma,
Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Ya este es más supratentorial. Vemos en una secuencia ponderada en este caso es un FLIR, ¿no? Y estamos viendo que hay, el meningioma se ve un poquito hiperdenso con su edema, ¿no? Tras la administración de la sustancia de contraste, pero miren, no es que sea intraaxial, y esto quiero que ustedes lo entiendan. No es que se vea que sea intraaxial, ojo, es de meninge. Y lo que está produciendo acá, uno puede decir, ah, mira, sí, está dentro del lóbulo frontal, es intraaxial, es supratentorial. No, lo que está generando es un efecto de masa, es un efecto de masa. Está desplazando la estructura. Por eso es que la línea media, miren cómo se va hacia un costado. ¿No? Se va hacia un costado. Hay desplazamiento de los ventrículos hacia el lado contralateral por el mismo edema vasogénico, pero no es que sea parte del parénquima intracraneal. Se da la administración de la sustancia de contraste, hay una captación ávida de la sustancia de contraste, ¿no? Y miren algo importante, tiene su colita dural, ¿no? Así le llamamos, colita dural, la cola dural. Y esto es algo muy característico en los meningiomas. Acá, por ejemplo, también tenemos una colita dural, y miren, tras la administración de la sustancia de contraste, esa captación muy homogénea del meningioma, ¿no? Los meningiomas intraóseos, también conocidos como meningioma primario intraóseo, subtipo raro de meningioma que presenta menos del 1% de todos los tumores óseos. Tipo más común de meningiomas extradurales primarios. Predilección, en este caso, sexo femenino. Se ve como una masa ósea palpable o visible. Va a haber proptosis, ¿no? Compresión del nervio craneal, o médula, o a nivel de médula espinal, el hecho de que haya una masa, o sea, que se presente como una masa intracraneal va a generar esto hidrocefalia, ¿no? Tú vas a ver los ojitos del paciente que se ven así como que un poco salidos, ¿no? Y cuando tú palpas, agarras la cabeza, encuentras la porción así como que crecida, ¿no? En cuanto a las características radiográficas, el tipo es un tipo osteoesclerótico, que es el más común, que tiende a mostrar esclerosis difusa con expansión ósea. Entonces, miren, acá marcadamente vemos en una tomografía en ventana parenquimal, se ve esta extensión y uno dice, oye, pero mira, acá hay un crecimiento, un engrosamiento del hueso, y si lo ves en ventana ósea, ves marcadamente la extensión de la estructura ósea, y vista en cortes axiales y en un corte coronal, perdón, vemos el crecimiento, ¿no? Entonces, esto no es una hiperostosis, sino este es un meningioma intraóseo. Si lo vemos en resonancia magnética, en T1 puede mostrar componente más extraxial y su intenso en T1, expansión ósea similar al resto del cráneo en cuanto a la señal, secuencia ponderada en T2, el componente del meningioma es típicamente isointenso a la materia gris, y puede haber una pequeña porción que puede ser hiperintensa, y si administramos sustancia de contraste, como ocurre en los meningiomas convencionales, va a tener un realce ávido e uniforme. O sea, no porque sea intraóseo no va a captar sustancia de contraste, sí lo va a captar. Igual, presentación típica de un meningioma que no lo fuera, sino eh, las características van a ser muy similares. El linfoma primario del sistema nervioso central son tumores relativamente poco comunes, representan el 2,5% de los tumores o de todos los tumores cerebrales. En la epidemiología, pues normalmente lo debemos encontrar epidemiológicamente en personas mayores de 50 años, y podría estar asociado a inmunodeficiencia,
Las características radiográficas, la mayoría de las lesiones son hiperdensas en el 70% de los casos. Muestra realce tras la administración de la sustancia de contraste. Puede haber hemorragia que es infrecuente, pero puede estar presente. Cuando las lesiones son múltiples, normalmente son en pacientes inmunosuprimidos o portadores de virus de inmunodeficiencia. Las características en resonancia magnética, hipointensos en secuencia ponderada en T1. Administra sustancia de contraste y muestran un realce de la sustancia de contraste, ¿ya? Puede también tener una captación periférica en anillo, ¿no? Pero como lo habíamos dicho y lo habíamos mencionado también anteriormente, esta puede estar también o puede observarse en pacientes inmunocomprometidos cuando la lesión tiene esta captación en anillo. En secuencia ponderada en T2, la mayoría son ISO-A, o hipointensos, pero esto es variable, ¿no? Y por decirlo así, casi un 50 son ISO o hipo y casi un 50 son hiper. Pero en secuencia ponderada en T1, ahí sí son hipointensos. La difusión. Hay una clara y marcada restricción a la difusión. Esa es en una tomografía, estamos viendo que hay una lesión que se ve hiperdensa con un centro hipodenso y con presencia de un edema perilesional a este nivel, ¿no? Pero si se dan cuenta, el linfoma tiene una característica, no atraviesa la línea media. No atraviesa, se queda concéntrico ahí, ¿ok? En resonancia magnética vemos lo primero, una secuencia ponderada en T1, donde lo vemos netamente hiposeñal, ¿no? Es hipo. Se ve un poquito del edema, pero la lesión es hipointensa. Secuencia ponderada en T2, hiperseñal, dijimos que era hipo o isointenso en el 50 e hiperintenso en el 50, en este caso 50% hiperseñal, hay una parte que no es, y el edema vasogénico claramente marcado. Si nosotros lo pasamos al FLAIR, en el FLAIR lo vemos claramente, esta es la secuencia T1 con la sustancia de contraste, y miren la captación de la sustancia de contraste marcada, captación de sustancia de contraste. En el FLAIR lo que vamos a ver es, restringimos el líquido, pero sí vemos que hay el edema marcado y la presencia de linfoma como hiperseñal. Difusión, miren cómo se ve en la difusión, se ve hiperseñal. Entonces, hipo en T1, hiper en T2, realce tras la administración de la sustancia de contraste, hiper en FLAIR y restringe a la difusión, linfoma. Los microadenomas hipoficiarios, microadenoma tiene un tamaño inferior a 10 milímetros. La diferencia entre el micro y el macro es el tamaño, ¿ya? Micro menor de 10, macro encima de 10. La diferencia es básicamente la presentación, y la imagen simplemente representa una diferencia de tamaño en el lugar de cualquier diferencia fundamental en la biología. Es decir, acá para nosotros es básicamente el incremento de tamaño, lo que nos hace la diferencia. La tomografía puede detectar hasta el 80 o 90% de los casos de microadenomas entre 5 y 10 milímetros de tamaño, altamente dependiente de la técnica y del radiólogo básicamente, y dificultades para identificar los nódulos más pequeños. Esto por resonancia, por tomografía. En la resonancia, en secuencia ponderada en T1, vamos a verlo como isointenso en relación a la hipófisis, ¿ok?
Si nosotros damos administración o administramos sustancia de contraste en una secuencia ponderada en T1, va a haber un realce retardado en relación al resto de la glándula, ¿ya? Pero sí hay captación. Estas imágenes demoradas pueden ser variables, pueden ir como hipo al inicio, iso y de ahí hiper. ¿Por qué? Porque tiene esta captación retardada de la sustancia de contraste tras la administración pero eso en secuencia ponderada en T1, por si acaso. En T2, hiperintenso. Entonces, hipo en T1 capta retardadamente en T2, en T1 con contraste y es hiper en T2. Muy bien, vemos acá, estos son los cortes coronal, coronal y sagital, y vemos, ¿no? Acá se encuentra, listo, vemos acá la lesión y acá nuevamente la lesión. Básicamente es por la medición, si nosotros hacemos la medida, vamos a encontrar menor de 10 milímetros, hablamos de hipo de frente, así. Es un microadenoma, menor de 10. Si vemos que pasa la región celar, ¿no? Llegamos a la parte más superior y inmediatamente decimos, o desplaza el tuber cinerum y decimos, ah, este es un macroadenoma. Pero mientras lo tengamos confinado en la silla turca, que está dada básicamente por la porción posterior de este hueso que se llama el clivus, ¿no? Y que no genere remodelación ni ensanchamiento de la silla turca, hablamos de un microadenoma. Básicamente son el tamaño. Macroadenoma, ya sabemos, más frecuente en adultos. En estos casos son los responsables de las hipofisectomías transesfenoideas. Son el tamaño básicamente mayor de 10 milímetros. Es más frecuente encontrar macro que microadenomas hipofisiarios. Los pacientes suelen presentar síntomas como efecto de masa local en estructuras adyacentes, es decir, vengo por problemas de visión, porque por la proximidad que tiene con el quiasma óptico. Pueden presentar desequilibrio hormonal, síntomas de hipopituitarismo, por la compresión misma o la secreción. El desequilibrio hormonal debido a la sobreproducción tiende también a presentarse en este tipo de patologías. Este modo de presentación se discute en el arte. Cuando nosotros vemos que hay un desequilibrio hormonal por sobreproducción, suele presentarse esta manifestación en microadenomas, ¿ya? En micro. Pero el resto, por compresión, desequilibrio hormonal, problemas a nivel de visuales, por la compresión a nivel del quiasma óptico, macroadenomas. Características radiográficas, la tomografía. Los adenomas netamente que cursan como lesión sólida propia, sin hemorragias, suelen tener una atenuación similar a la del cerebro en cuanto se refiere a, ponemos el ROI ahí y tienen entre 30 a 40 unidades Hansfield. No hay hemorragia, porque si hubiera hemorragia, las unidades Hansfield nos botarían entre 45, 50 o hasta 75 unidades Hansfield. Pero cuando es sólido netamente, tiene densidad de parte blanda que va entre 30 a 40 unidades Hansfield. Esto en tomografía. Si nosotros administramos sustancia de contraste, va a haber realce de la sustancia de contraste. ¿Ya? Calcificaciones pueden haber, sí pueden haber, pero son raras. En resonancia magnética, T1, ISO intenso. Cuando es más grande, a mayor tamaño, la relación va a ser más heterogénea. Ya la señal va a ser heterogénea, pueden cursar con hemorragia, necrosis o cambios quísticos. A mayor tamaño, mayor posibilidad de presentar este tipo de cambios. Si yo administro la sustancia de contraste, vamos a ver que sí hay realce tras la administración de contraste y
En T2 se puede mostrar isointensas, pero al igual que en T1, cuando son grandes se van a ver medias heterogéneas y las señales van a estar dependientes. Que si tiene cambio quístico, lo vamos a ver nosotros como qué, como una... perdón, ¿dónde estamos? Si nosotros damos mientras sea mayor la lesión, nosotros le vamos a ver que si tiene cambio quístico, en T2 lo vamos a ver como hiperseñal. Si hay hemorragias, en T1 lo vamos a ver esa parte de la hemorragia como hiperseñal. Si hay, y la administración de sustancia de contraste también va a ser heterogénea en su captación. Entonces, todo eso es variable, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá en un corte sagital, corte coronal, coronal y coronal. Secuencia ponderada en T1, nosotros vemos y miren toda esta lesión. Esa lesión ya está generando compresión del quiasma óptico a este nivel. Estamos viendo el crecimiento básico. Está generando un ensanchamiento de la silla turca, ¿no? Visto ya esto en el corte sagital, miren cómo se engrandece a este nivel, crece, genera una elevación del quiasma óptico. Por eso es que nosotros decimos automáticamente, oye, sí, estoy viendo doble o tengo alteraciones en la visión, veo que algo se me ha complicado, inmediatamente como primera opción uno pedirá, ya visual, pídele una tomografía. Se le pide la tomografía y de ahí se ve las imágenes, entonces tú dices, necesito emplearlo con una resonancia magnética. Cuando se le administra la sustancia de contraste, miren la captación, es una captación en este caso discretamente heterogénea, no vemos partes de hiperseñal y partes de hipo a ese nivel. Y en secuencia ponderada en T2 puede ser ISO o puede haber alteraciones parchadas, randomizadas dentro del mismo tumor a ese nivel, ¿no? Pero el crecimiento y el compromiso y el efecto de masa que pueda generar sobre las estructuras es lo que lo va a llevar al paciente por las alteraciones propias de su sintomatología. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Aparentemente no hay consultas, doctor. Listo, muy bien. Y ya solo nos quedaría una clase donde vamos a tocar algunos tumores más a nivel cerebral y ictus. Y con eso creo que estaríamos terminando y preparados para el examen. Muy bien, muchachos, que tengan